El mensaje de hoy se llama mucho más. La Biblia enseña que Dios responde la oración. Pero escucha esto, Dios puede bendecirnos mucho más allá de lo que pensamos y de lo que pedimos. Aprendamos lo que pasó con un hombre que le pidió a Dios y el Señor le dio mucho más. Pero no nos enfoquemos en pedir, sino en lo que hay en el fondo del corazón del hombre que pidió. No hay una fórmula mágica para la oración. No hay una fórmula que te dice ora de pie, ora de rodillas, ora caminando, ora sentado, ora con ciertas palabras. No. Pero sí hay principios que podemos aprender de un hombre que recibió mucho más. Comencemos con esto. Tengamos en mente que hay una historia más grande. Todas las historias de la Biblia forman parte de una historia más grande. Esa historia más grande es la historia de la salvación. Pero toda la Biblia tiene un hilo que une todas las historias de todos los personajes y todos los eventos. Ese hilo que corre por toda la Biblia es la historia de la salvación, es decir, el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Esa historia de la salvación es el hilo que corre por las Sagradas Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Es el hilo que une todos los relatos bíblicos, dándoles coherencia dentro de un todo que apunta hacia los propósitos eternos de Dios. Por ejemplo, la vida de Moisés. Todo lo que sucedió en su vida personal está relacionado con la historia más grande, el plan de salvación de la humanidad. Claro que Dios amaba a Moisés y estaba interesado en ayudarlo y bendecirlo, pero al mismo tiempo que Dios lo ayudaba y lo bendecía, estaba llevando adelante su plan de salvación. Las dos cosas van juntas. Dios quiere bendecir tu vida y mi vida dentro de su plan de salvación de toda la humanidad. Hacer la voluntad de Dios, entonces, es alinearnos con la historia grande, con la historia de salvación. En Primera de Reyes vemos que termina la vida y el reinado de David y comienza el reinado de Salomón. Dice Primera de Reyes 2, 10 al 11, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Y los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre. La vida de David, de Salomón y de cada uno de nosotros tiene un lugar y un propósito en la historia grande, en el plan de salvación de Dios, que es eterno y maravilloso. Si comprendes esto y estás viviendo en la voluntad de Dios, considérate afortunado. Si vivimos de esa manera, estamos viviendo en el reino de Dios, en la voluntad de Dios. Nuestra vida personal forma parte de algo más grande, entonces, y de un todo que está en las manos de Dios. Eso no significa que nuestra vida es insignificante. Al contrario, nuestra vida toma gran sentido cuando comprendemos que todos tenemos un propósito dentro del plan eterno del Creador. Las personas que sienten que su vida no tiene sentido es porque se han alejado de Dios, le han dado la espalda y no han comprendido cuánto les ama el Señor y los planes que tiene para ellos. Las personas que sienten que su vida es vacía es porque Jesucristo no está en el centro de su corazón. Yo no sé cómo te sientes ahora, si tu vida tiene sentido o no tiene sentido, si para ti vale la pena vivir o ya no tiene propósito tu vida. Depende si estás caminando con Cristo o le has dado la espalda al Señor. Pero si quieres que te vaya bien, alíñate con la voluntad de Dios. Vive la vida del reino de Dios. Abandona la rebeldía, la necedad y ríndete, entrégate al Señor. Uno de mis textos favoritos es Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado.
y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, ya no vivo como me da la gana, ya no vivo para complacerme, ya no vivo para una religión, ya no vivo para mis propios planes, ahora vivo para el reino de Dios, ahora vivo para Jesucristo, ahora Jesucristo es el centro de mi vida. Y si vivimos de acuerdo a ese estándar, entonces estamos en la voluntad de Dios. Definitivamente, Salomón fue muy bendecido, pero me interesa saber, ¿qué hizo él para recibir toda esa gran bendición? Porque yo también quiero ser bendecido. Hay cosas que mueven el corazón de Dios. Unas pocas palabras resumen el reinado de Salomón. Primera de Reyes 2:12b dice, y su reino fue firme en gran manera. Pocas palabras, y su reino fue firme en gran manera. Con esas pocas palabras se nos está diciendo que Dios bendijo a Salomón y a su reino en todo y abundantemente. ¿Qué no es eso lo que todos deseamos? ¿Que Dios nos bendiga en todo y abundantemente? Claro que sí. Todos queremos vivir rodeados de justicia, de paz y de gozo. Y precisamente en eso consiste el reino de Dios. Dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué Dios bendijo a Salomón de una manera tan extraordinaria? Definitivamente hay cosas que mueven el corazón de Dios. Y Salomón dio en el blanco. Revisemos nuestra vida y veamos lo que nos falta para crecer y ser mejores. Veamos en qué estamos fallando y corrijamos el camino. ¿Qué cosas hizo Salomón que movieron el corazón de Dios? Para que yo aprenda y las practique. Aprendamos hoy 5 principios que Salomón puso en práctica y lo bendijo Dios mucho más de lo que pidió. Primer principio, demuestra que amas a Dios con tu obediencia. Primera de Reyes 3:3a dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de David, su padre. Salomón demostraba su amor a Dios con sus acciones, no solo con palabras. La obediencia a los mandamientos de Dios en la vida diaria es la máxima demostración de que le amamos. Jesús dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Está muy claro. Debemos preguntarnos si somos obedientes a la palabra de Dios, si estamos tomando en serio los mandamientos del Señor o simplemente nos conformamos con una religión. Salomón no hizo eso. Salomón amó a Jehová. ¿Y cómo lo demostró? Andando en los mandamientos de su padre David, porque David vivió conforme al corazón de Dios. Segundo principio, adora a Dios de manera ferviente y generosa. Primera de Reyes 3:4 dice, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y ahí sacrificaba. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Salomón no se avergonzaba de ser un adorador del Dios vivo y verdadero. En esa época, en Gabaón estaba el principal lugar alto. Allí estaba el tabernáculo y el altar de bronce. Los sacrificios de animales eran parte de la forma normal de adorar a Dios en ese tiempo. Y es muy evidente que Salomón era un adorador apasionado, ferviente y generoso. Cuando se trataba de adorar a Dios, Salomón no era poquitero ni apocado, sino generoso, abundante y expresivo. Puedes imaginarte 1000 holocaustos, 1000 sacrificios. Debemos preguntarnos, ¿cómo estoy adorando a Dios? ¿Le adoro con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todo mi ser, con todo mi cuerpo? ¿Le adoro con fervor? ¿O le adoro de una manera indiferente, aburrida, monótona? Tercer principio,
Enfócate en hacer la voluntad de Dios. Primera de Reyes 3:9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, dice Salomón, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Esa fue la petición de Salomón para Dios. Pero observa esto. Salomón no pensó primero en riquezas, ni en poder, ni en ambiciones terrenales para sí mismo. No se le subió la cabeza. No perdió piso porque ahora era el rey. No estaba enfocado en él mismo. ¿Cuántas de nuestras oraciones son egocéntricas? Dice Santiago 4, 2 y 3, desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propios deseos. Debemos abandonar nuestras oraciones egoístas. Nuestras oraciones egocéntricas deben ser abandonadas. Dejemos de estar pidiendo a Dios cosas para nosotros y para nosotros y para nosotros. Salomón pidió a Dios que le ayudara, que le diera sabiduría para hacer la voluntad de Dios. Dios lo había puesto como rey y él quería hacer bien la voluntad de Dios. Quería hacer bien su trabajo delante de Dios. Cuarto principio. Agradece a Dios siempre. Primera de Reyes 3:15. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz. Salomón no se postró ante un ídolo o ante una imagen. Su corazón estaba lleno de gratitud, pero hacia Dios. Adoró y reconoció a Dios y solo a Dios como el autor de toda bendición. Dice Santiago 1, 16 y 17, mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Ese Dios que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Dios es el que da toda bendición. Si te has estado arrodillando ante una imagen, ante un ídolo o ante alguien más o ante otra cosa, abandona eso. Dale a Dios la gloria de toda bendición que te ha dado. Dale a Dios las gracias. Agradece a Dios siempre. A Dios y solo a Dios adora. Quinto principio. Comparte con las personas. Primera de Reyes 3:15 dice, e hizo también Salomón banquete a todos sus siervos. Salomón compartió el gozo y la bendición con las demás personas. Compartió lo que Dios le había dado. No acumulaba solo para él. Debemos preguntarnos si somos de los que acumulan para sí mismos o somos de los que abren sus manos y su corazón para compartir con otros. ¿Eres de los que acumulas egocéntricamente? ¿Piensas solo en tu familia y tus ojos no ven más allá? Al que tiene necesidad, al que no le está yendo bien. ¿Ya te olvidaste de dónde Dios te sacó? ¿Ya te olvidaste que tú también eras pobre? Pero Dios te ha prosperado. Abre tu corazón. Da a manos llenas. No seas mezquino. Comparte. En resumen, Salomón dijo, Dios, dame sabiduría para ser obediente y hacer tu voluntad en mi vida y en mi gobierno. Aprendamos esto. Salomón hizo cosas que movieron el corazón de Dios. Demostraba que amaba a Dios con su obediencia. Era un adorador ferviente y generoso. Se enfocó en la voluntad de Dios. Fue agradecido con Dios y fue generoso con las personas. ¿Qué hace Dios cuando alguien se porta de esa manera?
Dios puede bendecirte mucho más de lo que le pides. Salomón recibió mucho más. Recordemos la petición de Salomón. Dios, dame sabiduría para ser obediente y hacer tu voluntad en mi vida y en mi gobierno. Veamos la respuesta de Dios para Salomón. Primera de Reyes 3, 10 al 12. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Se trata de agradar a Dios antes que a todos. Salomón era un gobernante. Si tú eres un líder o un gobernante, ¿qué pasaría si te enfocaras en agradar a Dios antes que a las personas? Si todos nos enfocáramos en agradar al Señor antes que a los amigos, que a los compadres, que al vecino, que a la familia. Y agradó delante del Señor que Salomón le pidiera lo que le pidió. Y le dijo Dios a Salomón, porque has demandado esto, y no me pediste para ti muchos días, ni me pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. El Señor le dio a Salomón lo que pidió, pero además le dio hasta lo que no pidió. Dice el versículo 13 y 14, y aún también, Salomón, te he dado las cosas que no pediste. Escucha bien esto. Salomón, te he dado las cosas que no pediste también, porque no pediste riquezas, no pediste gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieras en mis caminos, guardando mis mandamientos y mis estatutos, como anduvo David tu padre, además dice, yo alargaré tus días. Dios le dio mucho, mucho, mucho más. Piensa en esto. Dios le dio a Salomón sabiduría porque sí lo pidió. Y le dio poder y riquezas porque no lo pidió. Abandonemos nuestras oraciones egocéntricas. Abandonemos nuestra religión hueca y vacía. Y tengamos un corazón enfocado en el Señor. Demostremos a Dios que lo amamos con nuestra obediencia, no tan solo con palabras. Seamos adoradores fervientes y generosos. Nos enfoquemos en la voluntad de Dios. Seamos agradecidos con Dios y seamos generosos con las personas. Cuando honras a Dios, Él te da mucho más. Salomón dijo, Dios, dame la capacidad de hacer tu voluntad. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, Él se encargará de bendecirnos. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios puede darnos mucho más de lo que pedimos o de lo que alcanzamos a comprender, como dice el apóstol Pablo en Efesios 3:20, 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. El éxito de Salomón no fue porque hizo una oración mágica. Más bien su éxito fue porque su corazón le pertenecía a Dios. Y cuando tu corazón le pertenece a Dios, Él te da mucho más de lo que pediste. Padre, gracias por ser bueno. Gracias por enseñarnos que no hay palabras mágicas. No hay una oración mágica. Más bien un corazón entregado a ti, como lo tenía Salomón. Un corazón donde en el centro estabas tú, Padre. No estaban sus ambiciones personales, no estaba su afán de poder ni de riqueza, no. En el centro de su corazón estabas tú. Por eso el éxito de Salomón no fue porque hizo una oración mágica, sino porque su corazón le pertenecía a ti, Padre Santo.
Ayúdanos, Señor, a dejar de hacer esas oraciones egocéntricas donde solo pedimos para nosotros y nuestra familia y estamos enfocados en nuestro bienestar. Más bien tu palabra nos enseña hoy que si estamos enfocados y estamos pensando y estamos atentos a la voluntad de Dios, al reino de Dios y en agradarle a Dios, entonces Él nos dará mucho más. Perdona, Señor, nuestro egocentrismo. Perdona nuestras oraciones huecas, nuestras oraciones basadas en nuestros deseos y no en tu voluntad. Por favor, Padre, danos un corazón obediente, temeroso de ti, un corazón que te honre, un corazón que demuestre con acciones que te amamos, un corazón que te adore con fervor y pasión, un corazón que se enfoca en hacer tu voluntad. Ayúdanos a ser agradecidos contigo, Señor, que te adoremos solamente a ti y clamemos solamente a ti. Pero ayúdanos también a ser generosos con aquellos que nos rodean, que no se nos olvide cuánto nos has bendecido, que no se nos olvide que tal vez nosotros también fuimos pobres, también tuvimos limitaciones. Y tú usaste a personas, usaste la iglesia, usaste muchos medios para bendecirnos. Ahora que nosotros seamos generosos con los demás. Ayúdanos, Señor. Y gracias por darnos mucho más. En el nombre de Jesús. Amén.